Hola, bendiciones, mi nombre es Katherine Mitre, pianista del grupo Generación Kadosh, y hoy quiero compartir con ustedes una enseñanza. La enseñanza de hoy está basada en 1 Corintios 12, 14 al 18. Cuando yo era una niña, mi mamá solía decirle a las personas que me admiraba porque yo tenía mucho dominio propio. Y cuando no quería hacer algo, costaba que alguien me hiciera hacer algo que no quería. Pero recuerdo también que cuando ella me mandaba a hacer algo y yo decía que no, esa admiración dejaba de ser admiración. Y entonces eso me hizo que desde muy pequeña surgiera una gran pregunta dentro de mí, y era ¿hasta qué punto debo usar mi personalidad? ¿Hasta qué punto debo de usar ese dominio propio? ¿Hasta qué punto debo hacer cambios dentro de mí? ¿Y qué es en realidad lo que debo quitar de mi personalidad o cómo usarla? Y con esto no me quiero referir a las cosas obvias como el odio o el rencor, que es algo que todos sabemos que tenemos que cambiar muchas veces, sino me refiero a cosas más allá de eso. Gracias a Dios ya pude encontrar respuesta a mi pregunta y están basadas en 3 puntos. El número 1 sería que todas las personalidades son perfectas. ¿A qué me refiero con esto? Hay muchas personalidades diferentes en este mundo, muchas personalidades diferentes. Unos son muy hablantines, les gusta hablar, otros son más callados, reservados. Hay muchas personas simpáticas, todos tenemos ese algo diferente en nuestra personalidad, pero al fin y al cabo, todas las personalidades son perfectas. Entonces, si todas las personalidades son perfectas, ¿qué es lo que tenemos que cambiar? Vemos en la Biblia que hay muchos pasajes que nos llaman a un cambio, pero si mi personalidad es perfecta, entonces, ¿qué es lo que debo de cambiar? Las cosas que debemos de cambiar es en el carácter, no en la personalidad. En el carácter es donde se encuentra muchas veces el orgullo, el odio, el rencor, el resentimiento, la altivez y todas esas cosas que debemos quitar de nuestros corazones. Ahí es donde se encuentran, en el carácter. Entonces nos damos cuenta que muchas veces creemos que estas dos cosas son una misma, cuando en realidad son dos cosas muy diferentes. La personalidad es algo perfecto, santo, que Dios puso en cada uno de nosotros, que nos hace únicos y originales. Y el carácter es donde está muchas veces esa carnalidad dentro de nosotros, que es lo que verdaderamente tenemos que cambiar. Y entonces todo esto nos lleva al punto número 2, que es: no cambies tu personalidad. Cuando yo tenía como unos 11 años, recuerdo que escuché una predicación donde una persona se paró en el altar y dijo que todos deberíamos aprender a hablar menos, que si las personas hablaran menos, entonces el mundo sería mejor y todo se solucionaría. Y yo en realidad me creí eso y lo tomé en serio, y yo recuerdo que cuando llegué a mi casa me puse a orar y a pedirle a Dios que me ayudara a hablar menos, porque yo soy una persona que le gusta mucho hablar, conversar y dialogar con las demás personas. Entonces yo me hincaba a orar todos los días y le pedía a Dios: Dios, ayúdame a hablar menos, ayúdame a hablar menos. Y recuerdo que yo llegaba a las reuniones familiares y a las reuniones de la iglesia y yo trataba de ser súper callada y en realidad no encontraba felicidad. Y en lugar de solucionarme la vida, más bien me complicaban más las cosas, porque llegaban las personas y me decían: oye, Katherine, ¿tú estás brava? Y yo como, no estoy brava. Y entonces fue donde me di cuenta que si tratamos de cambiar nuestra personalidad, en lugar de mejorar, lo que hacemos es empeorar nuestra vida. Lo que hacemos es llenar de tristeza nuestra alma, y eso no puede ser así. Dios nos hizo a cada uno diferentes, con un propósito y con un motivo.
Hay personas que hablan mucho, otros hablan menos, pero todo es con un propósito de Dios. Así que no debemos cambiar nuestra personalidad. Y eso lo vemos muy basado bíblicamente, porque si nos ponemos a investigar los evangelios nos damos cuenta de que Pedro era una persona que le gustaba hablar mucho, siempre quería compartir algo, dar su opinión de las cosas. Si Jesús preguntaba algo, él era el primero que quería responder. Si Jesús contaba una anécdota, él de una vez era el que quería preguntar, hacer preguntas, opinar, hablar. Siempre tenía algo que decir. Y en todos los evangelios nos damos cuenta que Jesús nunca le dijo a Pedro que por favor dejara de hablar. Ni le dijo, Pedro, deberías cambiar eso, no tienes que hablar más. Ni tampoco le dijo a Bartolomé, aprende a hablar mucho como Pedro. Vemos que las cosas que Jesús le dijo a sus discípulos que tenían que cambiar eran cosas basadas en el carácter, que tenían que aprender a creer más y cosas así. Pero la personalidad Dios nunca se las quiso cambiar. Entonces mi llamado es: no trates de cambiar tu personalidad. Muchas veces queremos resolver nuestros problemas y nos equivocamos qué es lo que tenemos que cambiar. Cuando necesitamos hacer ese cambio en nuestra vida, tenemos que enfocarnos en el carácter, donde están todas esas cosas que dije anteriormente que verdaderamente necesitamos quitar de nuestra vida. Pero nuestra personalidad es algo que Dios nos puso único, que nos hace especiales a cada uno de nosotros. Y no podemos quitar o tratar de apagar eso especial que Dios puso en nuestros corazones. Vuelvo a repetir, nunca hagamos un triste intento por cambiar quiénes somos realmente. Si vamos a cambiar algo de nuestras vidas, que sea lo malo, que sea lo que nos está afectando a nosotros. Pero la personalidad debemos dejarla intacta, así como Dios dejó intacta la personalidad de Pedro, pero le ayudó a cambiar todo lo que era basado en el carácter. Otro punto importante es que no tenemos que tratar de cambiar la personalidad de los demás para moldarla a la de nosotros. Por ejemplo, he escuchado muchas personas que son simpáticas, alegres, que les gustan conversar mucho, pero cuando ven a una persona que es más callada, más reservada, tratan de cambiarla, tratan como de hacerla que hable más, y eso en realidad no está basado en la Biblia y eso no debe ser así, porque Dios también puede usar a las personas calladas y reservadas con el mismo poder que puede usar a las personas que hablan mucho. Dios usa a todos por igual y no debemos tratar de cambiar la personalidad de nadie, ni cambiar la personalidad de nosotros. Y si alguna persona me está escuchando que sea callada y reservada y tal vez se ha sentido que las personas lo tratan de cambiar, lo tratan de sacar de ahí, les digo que no se asusten, no se preocupen, no traten de fingir a alguien que no son, no traten de convertirse en una persona que no son, sino busquen de Dios, porque el Señor los puede usar con esa personalidad que cada uno de ustedes tiene. Punto número 3. ¿Para qué utilizas tu personalidad? ¿Para qué usas tu personalidad? Aquí quiero poner como ejemplo a Jesús y a Pedro nuevamente. Vemos, como dije anteriormente, Pedro era una persona que siempre tenía algo que opinar. Pero ¿quién era Jesús? Jesús tampoco era alguien muy callado, por decirlo así. Jesús a los 12 años dice la Biblia que se escapó de donde lo habían dejado sus padres para irse a hablar sobre la Biblia en el templo junto con los maestros. La Biblia dice que Jesús siempre estaba hablando, ya sea predicando el sermón en el monte o fuera dando una parábola, una enseñanza. Jesús siempre permanecía predicando de la palabra, o si no estaba hablando con la mujer samaritana. Jesús siempre estaba hablando con alguien y predicando de la palabra. Entonces, ¿cuál era la diferencia entre Pedro y Jesús? ¿Qué era lo que hacía que lo que Pedro decía fuese tan diferente a lo que Jesús hablaba? La diferencia entre estas dos personas era que
Pedro usaba su personalidad, su manera de hablar tan fácilmente para cosas carnales. Aclaro aquí, cuando él era discípulo, ¿verdad? Para hacer preguntas como todo ser humano, todavía le estaba siendo formado, entonces usaba su personalidad para cosas un poco más carnales, más humanas. En cambio, Jesús usaba su personalidad, su forma de ser, para cosas espirituales, para predicar, para hablarle a los demás del reino de los cielos, para enseñarle a los discípulos y enseñarnos ahora a nosotros. Entonces nos damos cuenta que la diferencia entre Pedro y Jesús era en qué estaban utilizando su personalidad, para qué la estaban usando. Entonces aquí fue cuando Dios contestó mi pregunta, porque me di cuenta que mi problema no era mi personalidad en sí, no era el dominio propio que tenía o que tengo, sino para qué lo estaba usando, porque si usaba ese dominio propio para contradecir a mis padres, ahí ya estaba mal. Pero si usaba ese dominio propio para las cosas espirituales, entonces ahí mi personalidad iba a ser de bendición no solo para mi vida, sino para la vida de los demás. Y este es un punto muy importante, donde yo creo que muchas personas como yo hemos fallado aquí, porque muchas veces usamos nuestra forma de ser, nuestra personalidad, solo para nuestros propios beneficios, y no lo usamos para nada más, no lo usamos para ayudarle a otros. Y muchas veces usamos sin querer nuestra personalidad y tal vez ni siquiera nos estamos dando cuenta, para hacer sentir mal a los demás, para hacer sentir mal a alguna persona, y tal vez ni siquiera nos dimos cuenta, pero en realidad estamos hiriendo a los demás con nuestra forma de ser. Y aquí es donde hago esta pregunta importante, que es: ¿para qué estamos usando nuestra personalidad? ¿Para qué la estamos usando? ¿Estamos siendo de bendición a las personas que nos rodean con nuestra forma de ser? ¿O tal vez estamos haciendo sentir mal a todas las personas? Y recuerdo, no tenemos que cambiar nuestra personalidad, lo que hay que cambiar es el fin. Como todos sabemos, Dios nos creó con un propósito grande, por eso puso esa personalidad en cada uno de nosotros. Y entonces les invito a que usemos nuestra personalidad, usemos quienes somos para cumplir ese propósito por el cual Dios nos creó, para cumplir los sueños de Dios en nuestras vidas y ser de bendición para todas las personas que nos rodean. Por ejemplo, digamos que hay una persona que es simpática. Si esa persona simpática usa su simpatía solo para sentirse popular en la iglesia o en el trabajo, escuela, colegio, etc., y no usa esa simpatía para nada más, en realidad no está siendo de bendición para las demás personas y no estaría cumpliendo el propósito de Dios. Pero si esa persona usara su simpatía para acercarse a las personas que tal vez nunca les han predicado el evangelio y comenzar a usar esa simpatía, esa manera tan fácil de hablar para predicarle a los demás, a aquellos que muchas veces tal vez ya los dieron por casos perdidos, acercarse a los drogadictos, a los borrachos y predicarles de Dios, estaría usando su simpatía, su forma de ser para un bien mayor, para ese propósito por el cual Dios lo hizo simpático. Entonces vemos que no es en realidad la simpatía en sí lo que hay que cambiar, sino el propósito por el cual lo está haciendo. La meta que él tiene tal vez. Y con esto no me refiero a que nadie puede ser simpático en la iglesia, no, sino que me refiero a un balance. Bendecir a los demás, bendecir a las personas que nos rodean y cumplir el propósito de Dios. Entonces llegamos a la conclusión de que nuestra personalidad es algo importante en nuestras vidas, que es eso que nos hace únicos, diferentes, especiales, y que no lo debemos de cambiar, no debemos tratar de ser alguien que no somos. Y en el carácter es que están las cosas que debemos de cambiar, y es ahí donde tenemos que orar y pedirle al Señor que nos ayude a cambiar y a quitar de nuestro carácter todo lo que no sea de bendición para nosotros y para los que nos rodean. Y además de eso, también tenemos que asegurarnos que estemos usando nuestra personalidad para ser de bendición a las personas que nos rodean, que no seamos egoístas y usemos la personalidad que Dios nos ha dado
para beneficiarnos a nosotros mismos, sino que podamos cumplir el propósito por el cual Dios nos ha creado. Así que yo les invito que en donde quiera que ustedes estén, si el Señor les ha hablado a través de esta enseñanza o predicación, que hagan una oración y le pidamos juntos la ayuda a Dios para que nos fortalezca, nos dé las fuerzas que necesitamos para hacer todos estos cambios en nuestra vida y cambiar todo eso de nuestro carácter, para que nos ayude a estar contentos y felices por la personalidad que tenemos y por quienes somos en realidad, y que nos fortalezca, nos dé esa sabiduría para saber utilizar nuestra personalidad para bendecir a las personas que nos rodean. Y esta es la enseñanza del día de hoy, día o noche. Espero que haya sido de bendición para todos ustedes y que el Señor me los bendiga montones.